María sostenía entre las manos la prueba de que su vida matrimonial era una ilusión, y esa prueba no era una carta de su marido, sino de su propio suegro. Sin embargo, en ese momento, cuando todo comenzó, aún no lo sabía. Aquella mañana parecía como tantas otras, la última mañana normal de su existencia. Carlos, su esposo, se arreglaba la corbata frente al espejo con esos gestos repetitivos que ella conocía de memoria. ¿No te acuerdas que le prometiste a papá ayudarle a ordenar los papeles de su despacho? Su voz llegó entre el ruido del secador que María estaba usando. Sí, claro, respondió distraída. María, ¿me estás escuchando? Ella lo escuchaba, pero su matrimonio hacía tiempo que era un guión gastado. Las mismas frases, las mismas quejas, la misma rutina que los aprisionaba. Don Antonio, su suegro, estaba mudándose. Tras la muerte de su esposa, esa gran casa en el barrio de Chamberí se había vuelto demasiado silenciosa. A ella le había tocado la tarea más aburrida, ordenar los viejos papeles y expedientes del despacho. Carlos se negó en rotundo. De todas formas, acabarás tirando la mitad, resopló su marido. Si al menos hubiera sabido que allí no solo encontraría papeles polvorientos, sino algo que haría temblar los cimientos de su vida. La casa de Antonio la recibió con el aroma familiar del café y la madera antigua. Él salió de la cocina con una camisa sencilla que, sorprendentemente, aún resaltaba su figura esbelta y elegante. María, ¿segura que no te importa echarme una mano? Para nada, contestó ella. Comenzaron por las estanterías. Antonio subió a la escalera, rodeado por el olor a papel amarillento, manuales, revistas, apuntes, hasta que de un viejo volumen de filosofía cayó un sobre directamente en sus manos. ¿Qué es esto?, preguntó, abriendo el papel amarillento. Querida, sé que nunca enviaré estas palabras. Sé que tendrás que contenerme, pero cada vez que entras en mi casa y tus ojos se cruzan con los míos. Aquella frase se interrumpió. El corazón de María saltó en su garganta. Miró el sobre y Antonio palideció. Creía haberla destruido. ¿Para quién era? No importa. Intentó arrebatarle la carta, pero ella retiró la mano instintivamente. María, por favor. Sus dedos se rozaron y en sus ojos apareció un destello extraño, nunca antes visto. Disculpa, dijo devolviéndole el sobre, no quería ser entrometida. No pasa nada, respondió él, metiéndolo en el bolsillo. Son solo viejos recuerdos. Pero aquellas palabras, aquellos sentimientos suspendidos, ya se habían clavado en su mente como espinas. Esa noche, de regreso a casa, Carlos ni siquiera preguntó cómo había ido. Murmuró algo sobre la cena y se encerró en el despacho. María se quedó despierta, imaginando a Antonio vertiendo secretos en tinta sobre papel, y esos pensamientos, lejos de desvanecerse, se hicieron más vivos, más inquietantes, más electrizantes. Al día siguiente, María volvió a la casa de Antonio con la excusa de un día libre. ¿Otra vez tú? Levantó una ceja él al verla llegar. ¿Y el trabajo? Me tomé el día libre, mintió sin dudar. Quería terminar de ordenar el despacho. Antonio vestía una chaqueta azul que lo rejuvenecía notablemente. A sus 55 años, seguía siendo un hombre atractivo, con unas manos fuertes y una sonrisa que escondía secretos. ¿Quieres un café?, ofreció mientras la invitaba a sentarse en la pequeña terraza, rodeada de macetas con jazmín. María se sentó, incapaz de encontrar las palabras. ¿Quieres preguntarme algo?, notó él su mirada vacilante. La carta de ayer, balbuceó. Ah, sonrió con amargura, no te deja en paz, ¿verdad? Es algo muy personal. Sí, asintió ella, tragándose un nudo en la garganta. Antonio encendió un cigarrillo y exhaló el humo con lentitud. Eso pasó hace mucho, 3 años. María se quedó paralizada. Justo cuando ella y Carlos se habían casado. Ya sabes, continuó él, inspirando de nuevo, a veces nos cruzamos con personas que cambian nuestra vida, aunque no queramos. Sus ojos se clavaron en los de ella y sintió que le faltaba el aire. Antonio, esa carta, creo que ya lo has entendido, dijo apagando el cigarrillo en el cenicero. ¿Quieres leer el final?
Se levantó y volvió con otro sobre. Sus manos temblaban ligeramente. María comenzó a leer y cada palabra la golpeaba como un rayo. Era una declaración para ella. Apenas pudo susurrar, ¿por qué? ¿No lo entiendes? Se acercó él, con la voz baja. Todos estos años, cada vez que te veía, tu aroma, tan familiar y masculino, me volvía loco. Deberías haberme evitado. Pero no lo hice. El tiempo parecía haberse detenido. Siempre me pregunté, dijo con voz ronca, ¿por qué a veces me miras así? Así. Como si supieras algo de mí que ni yo misma sé. Quizá, murmuró Antonio, sé que no eres feliz con Carlos. Tenía razón. Su matrimonio era una farsa que se había prolongado demasiado. ¿Sabes qué sentía mientras escribía esa carta? Miedo y libertad. El deseo, la nostalgia y la pasión brillaban en su mirada. Tendrás que irte, susurró María. Deberías hacerlo tú, respondió él rozándole la mano. Pero, ¿de verdad quieres? El primer beso fue tímido, el segundo, ardiente. Sus labios sabían a café y a tabaco. Nunca deberíamos, jadeó ella. Lo sé, la abrazó con fuerza, he esperado este momento 3 años. Entonces, el timbre sonó con estrépito. Ambos se sobresaltaron. Es la vecina, dijo él, echando un vistazo por la ventana. Mejor salgo por detrás, murmuró María, ajustándose la blusa y recogiendo rápidamente su cabello. María, la tomó de la mano, vuelve mañana. Carlos estará fuera por trabajo. Ella asintió, consciente de que era una locura, pero sabía que volvería. De regreso en casa, permaneció largo rato bajo la ducha, intentando inútilmente lavar el aroma de Antonio y el sabor de sus besos. Al día siguiente, Antonio la recibió vestido con un ligero vestido veraniego, que dejaba entrever su piel bronceada y sus curvas con una sensualidad contenida, acompañada por unos tacones rojos que hacían que cada paso suyo pareciera un pequeño desafío. Pensé que no vendrías, dijo él, recostado en el sofá de la sala, con una sonrisa que mezclaba sorpresa y deseo. Yo también lo pensé, respondió ella, mientras se acomodaba con elegancia, dejando que el vestido se deslizara apenas sobre sus muslos. Sobre la mesa, reposaba la misma carta que había encontrado días atrás. La estoy releyendo, confesó Antonio. Cada palabra sigue siendo verdad. Su beso fue impetuoso, ardiente, como el estallido de un volcán dormido. Todos los años de silencio y secretos parecían desvanecerse en aquel instante. La sala se llenó del susurro de sus ropas al rozarse, de sus respiraciones entrecortadas y de la electricidad que emanaba de sus cuerpos. Más tarde, tumbados en el sofá, él la miró con ojos profundos y le preguntó, ¿en qué piensas? En lo que hemos hecho. ¿Te arrepientes? Respondió ella, con el cabello despeinado y los ojos brillantes por la emoción. No, contestó Antonio, acercándose para acariciarle el rostro. Y eso es lo que me asusta. De repente, el teléfono sonó con estridencia. Era Carlos. La realidad volvía a llamar a la puerta. Las semanas que siguieron se convirtieron en un juego peligroso. María inventaba excusas banales para ir a ver a Antonio, el ordenador que no funcionaba, un grifo que goteaba en la casa, cualquier pretexto servía para acercarse a él. Cada encuentro era un incendio controlado que amenazaba con arrasarlo todo. Una noche, Carlos le dijo, ¿has cambiado? ¿Por qué estás tan distante? Es el trabajo, mintió ella, aunque su voz temblaba. Papá dice que vas mucho a su casa, añadió él, con un tono frío y cortante. Un escalofrío recorrió el cuerpo de María. Bueno, sí, es raro, continuó Carlos. Cada vez que vuelves, traes contigo su olor. Me abraza fuerte para despedirse, respondió ella, intentando ocultar el pánico. Aquella noche, llamó a Antonio. Él sospecha, le dijo él con calma. Tenemos que ser más cuidadosos. O tal vez dejar de escondernos. Propuso María, con la voz vacilante. Quizás sea hora de empezar de nuevo, juntos, susurró Antonio. Ella quedó muda. Perdóname, suspiró él, sé que es una locura, pero no quiero compartirte más con él. Sin pensarlo,
María respondió, Antonio, voy para allá. Pero esa vez, las cosas no salieron como esperaba. Frente a la casa de Antonio, Carlos le esperaba, apoyado en su coche con el móvil en la mano. Te he seguido, dijo con voz fría. Durante semanas, María se quedó paralizada. ¿Sabes qué es lo más absurdo? Continuó Carlos. Sospechaba desde hace tiempo, pero no quería creerlo. Carlos, déjame explicarte, intentó ella. No, interrumpió él. Os habéis ocultado con tanto cuidado, pero os habéis traicionado en las tonterías. Una sombra apareció en la ventana. ¿Desde cuándo? Preguntó Carlos, con una mezcla de rabia y decepción. Un mes, respondió María, temblando. Mientes, replicó él con dureza. Di esa carta hace 3 años cuando ayudaba a papá a ordenar. Todo estaba claro. La puerta se abrió y Antonio salió. Luca, dijo Carlos levantando una mano, no digas nada. Hubo un silencio tenso. Pido el divorcio, sentenció finalmente Carlos. Y ahora podéis dejar de fingir. Os merecéis el uno al otro. Se fue, dejándolos allí, expuestos bajo la luz dorada del atardecer. ¿Y ahora qué? Preguntó Antonio con voz insegura. No lo sé, admitió María. Cuando un secreto se hace público, pierde toda su magia. No se fueron a vivir juntos ni construyeron un futuro sobre las ruinas del pasado. Algunas historias deben quedarse incompletas, como aquella primera carta que nunca fue enviada. N.S. Silencio, después de la tormenta, comprendió una verdad cruel, lo que los había unido no era amor, sino miedo a ser descubiertos. Pero justo cuando creían que todo había terminado, un mensaje anónimo apareció en el buzón de María. Solo decía, no todo está dicho. La verdad tiene otra cara. María estaba en la cocina de su pequeño apartamento en Lavapiés cuando su teléfono vibró con un mensaje inesperado. No todo está dicho. La verdad tiene otra cara. Las palabras parecían un eco siniestro que se colaba entre el aroma del café recién hecho. Se quedó helada, mirando la pantalla, preguntándose quién podía haber dejado ese mensaje y qué secretos aún permanecían ocultos. Vestía una blusa blanca de seda que caía delicadamente sobre sus hombros, combinada con una falda lápiz negra que delineaba su figura con una elegancia discreta, y unos zapatos de tacón bajo que le daban un aire de confianza. Al otro lado de la puerta, su vecino, don Ernesto, un hombre mayor con bigote y gafas redondas, tocó con una sonrisa pícara. ¿Problemas de novela o de verdad, María? Bromeó mientras le ofrecía un café. Ella sonrió débilmente, agradecida por el alivio momentáneo, pero sabía que esta historia apenas comenzaba. Al día siguiente, María decidió visitar a Antonio en su despacho, un lugar que había transformado en su refugio secreto. Antonio la recibió con una camisa azul celeste, arremangada hasta los codos, y unos vaqueros gastados que contrastaban con la seriedad de su mirada. El despacho estaba iluminado por la luz cálida de una lámpara antigua que proyectaba sombras danzantes sobre las estanterías llenas de libros y papeles. ¿Quieres un café?, preguntó él, mientras ella se sentaba en una silla de cuero carmesí. Gracias, respondió María, tocando con la punta de los dedos la cubierta de un libro abierto sobre filosofía. La tensión entre ellos era palpable, pero esta vez no había cartas ni palabras ocultas, solo miradas que hablaban de deseos reprimidos y preguntas sin respuesta. Esa tarde, mientras caminaban por las callejuelas empedradas de la Latina, María llevaba un vestido rojo ajustado que resaltaba su cintura y dejaba al descubierto sus hombros, con un bolso pequeño de cuero negro colgado del brazo. Antonio, con su chaqueta ligera y camisa blanca, parecía un hombre que había encontrado una segunda juventud. ¿Alguna vez has pensado en qué habría sido de nosotros si todo hubiera sido diferente?, preguntó Antonio, deteniéndose para mirar el atardecer sobre los tejados. María suspiró, jugando nerviosamente con la pulsera dorada que llevaba en la muñeca. A veces, respondió, pero también sé que algunas preguntas no tienen respuesta. Antonio se acercó y rozó suavemente su mejilla con un dedo. Entonces tendremos que escribir nuevas preguntas juntos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros furtivos y conversaciones cargadas de significado. María,
con su vestido azul marino y tacones que hacían eco en los pasillos del edificio, se colaba en el despacho de Antonio bajo la excusa del trabajo urgente. Antonio, siempre impecable en su traje gris, la esperaba con una sonrisa que mezclaba complicidad y melancolía. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, se encontraron en la terraza, envueltos en una manta de lana. María apoyó la cabeza en el pecho de Antonio, escuchando el latido de su corazón, que parecía marcar el ritmo de una vida que aún podía ser. ¿Crees que podemos escapar del pasado?, preguntó ella, con voz temblorosa. No escapar, respondió él, pero sí aprender a vivir con él. 5 Justo cuando parecía que la tormenta amainaba, un paquete sin remitente llegó al despacho de Antonio. Dentro, una fotografía antigua mostraba a una mujer desconocida sosteniendo una carta idéntica a la que María había encontrado. En el reverso, una nota escrita a mano decía: no confíes en todo lo que ves. Antonio y María se miraron, conscientes de que el misterio era más profundo de lo que imaginaban. ¿Quién es ella?, preguntó María, con una mezcla de miedo y curiosidad. Antonio apretó la fotografía entre sus dedos. Esto no ha hecho más que empezar. Mientras la ciudad dormía bajo el manto oscuro de la noche, ellos sabían que el verdadero secreto aún estaba por descubrir. María sintió como un escalofrío le recorría la espalda al sostener aquella vieja fotografía entre sus manos. La mujer retratada parecía una versión más joven de su suegra, aunque sus ojos guardaban un misterio que ni siquiera el tiempo había logrado desvanecer. Llevaba un vestido de encaje blanco, ceñido a su figura con delicadeza, y un collar de perlas que brillaba tenuemente bajo la luz amarilla del despacho. Antonio, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa, susurró: esta carta no es la única que mi padre escribió, ni tampoco la única que nunca llegó a enviarse. María dio un paso atrás, tratando de procesar aquella revelación. ¿Significa eso que todo lo que creíamos saber es solo la punta del iceberg? Él asintió lentamente, mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza los cristales de la ventana, como si el cielo también quisiera lavar los secretos del pasado. Hay cosas que prefiero no recordar, pero ahora parece que el pasado nos ha alcanzado. María se acercó, rozando con la punta de los dedos la mano de Antonio, buscando en ese gesto la fuerza para enfrentar lo que viniera. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, Antonio la miró a los ojos, con una mezcla de determinación y duda. Descubrir la verdad, sin importar el precio. En ese instante, el teléfono sonó con un tono seco y urgente. María lo tomó, y al mirar la pantalla, vio un nombre que no esperaba: Carlos. Sí, respondió con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Ya a otro lado, una voz fría y distante dijo: tenemos que hablar. Ya no hay secretos que valgan. Mientras colgaba, María supo que nada volvería a ser igual. El pasado había emergido con toda su fuerza, y la batalla por su futuro apenas comenzaba. Aquella llamada heló la sangre de María. Carlos, con su voz seca y cortante, era un recordatorio implacable de la vida que estaba dejando atrás y de las consecuencias que sus decisiones traían consigo. María se quedó paralizada unos segundos, con el teléfono aún en la mano, mientras Antonio la observaba con una mezcla de preocupación y resignación. Vestía un vestido negro ceñido que dejaba entrever la curva de sus caderas y una cadena dorada que descansaba delicadamente sobre su cuello, aportando un toque sutil de sensualidad contenida. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban la tormenta interna que la invadía. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente Antonio, rompiendo el silencio. Quiere que nos enfrentemos, respondió ella, apretando los labios. Que no haya más mentiras ni secretos. Antonio suspiró y se levantó, caminando hacia la ventana para mirar la ciudad que se extendía bajo la lluvia. Entonces tendremos que estar preparados. Porque una vez que la verdad sale a la luz, no hay vuelta atrás. María se acercó y apoyó la cabeza en su hombro, buscando consuelo en aquel hombre que, a pesar de todo, se había convertido en su refugio. No sé si tengo la fuerza para esto, confesó en voz baja. La tienes, respondió él, acariciando suavemente su cabello. Y no estarás sola. En ese momento, un fuerte golpe en la puerta lo sobresaltó. Antonio se apartó y fue a abrir, encontrándose con un hombre de aspecto serio,
vestido con un abrigo gris y una expresión que no dejaba lugar a dudas. «Buenas noches, soy Inspector Morales», dijo el hombre con voz firme. «Necesito hablar con ustedes sobre una denuncia relacionada con don Antonio». María sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. La verdad que buscaban estaba a punto de salir a la luz, pero quizá no de la forma que esperaban. El rostro de Antonio se tornó serio al escuchar al inspector Morales. Su figura, normalmente erguida y segura, pareció encogerse ligeramente bajo la intensa mirada del hombre. María, todavía apoyada en su hombro, sintió como su corazón latía con fuerza, anunciando que la calma estaba a punto de romperse. «Por favor, adelante», dijo Antonio con voz firme, invitando al inspector a entrar en el despacho. El hombre sacó una carpeta gruesa de su maletín y la dejó sobre la mesa de caoba. «Hemos recibido una denuncia sobre irregularidades en las cuentas del despacho de don Antonio», explicó con tono grave. «También hay sospechas de documentos falsificados y posibles fraudes que podrían involucrar a terceros». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella noticia no solo complicaba su situación personal, sino que lanzaba una sombra oscura sobre la reputación de Antonio, el hombre que había comenzado a ocupar un lugar importante en su vida. «¿Y qué esperan de nosotros?», preguntó Antonio, manteniendo la calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Queremos colaboración total», respondió el inspector. «Este caso podría ser la punta de un iceberg mucho más grande». María se cruzó de brazos, tratando de contener la mezcla de miedo y rabia que la invadía. Su vestido azul marino se arrugaba levemente mientras ella se mantenía firme, decidida a no dejarse vencer. «Esto se está complicando», susurró a Antonio. Él asintió, y por primera vez en semanas, sus miradas se encontraron con una chispa de desafío. «Entonces tendremos que enfrentarlo juntos», dijo Antonio, apretando la mano de María con suavidad. Mientras la lluvia seguía golpeando la ventana, una sensación de incertidumbre y peligro se instalaba en la habitación. La verdad, esa verdad que buscaban con tanta desesperación, estaba a punto de desatar tormentas más intensas de las que jamás imaginaron. Los días que siguieron se convirtieron en una sucesión de interrogatorios, papeles que desaparecían misteriosamente y silencios incómodos. María, con su camisa blanca ligeramente desabotonada y una falda lápiz que acentuaba su figura, pasaba horas en el despacho de Antonio, revisando documentos y buscando alguna pista que les permitiera salir de aquel laberinto. Antonio, por su parte, mantenía una fachada imperturbable, aunque sus ojos cansados delataban el peso que cargaba sobre sus hombros. Por las noches, cuando la ciudad de Madrid se sumergía en un sueño silencioso, ella se sentaba junto a la ventana, contemplando las luces titilantes y preguntándose cuánto más podrían resistir. Una tarde, mientras organizaban unos archivos antiguos, María encontró un sobresellado con un símbolo extraño que no habían visto antes. Lo abrió con cuidado y descubrió una carta escrita con una caligrafía elegante pero firme. «Esto podría ser importante», murmuró, mostrando la carta a Antonio. Él la leyó en silencio, y sus manos temblaron un poco. «Esto cambia todo», dijo finalmente. «Hay algo más detrás de todo esto, algo que ni siquiera mi padre quiso revelar». María sintió que su mundo volvía a tambalearse. «¿Qué quieres decir?». Antonio la miró con intensidad. «Que la verdad que buscábamos no es solo un secreto de familia, sino parte de una red mucho más grande». Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo cubierto de nubes, María y Antonio comprendieron que su lucha apenas comenzaba, y que los fantasmas del pasado estaban dispuestos a perseguirlos hasta el fin. La madrugada llegó silenciosa, pero en el pequeño despacho de Antonio, la tensión era insoportable. María, con una blusa de encaje negra que apenas dejaba volar su piel y unos pantalones ajustados que marcaban cada curva, se movía nerviosa entre los papeles esparcidos, mientras Antonio, con la chaqueta colgada sobre una silla, la observaba con preocupación. «No podemos ignorar esto», dijo ella, sosteniendo la carta con firmeza. «Si lo que dice es cierto, estamos metidos en algo mucho más grande de lo que imaginábamos». Antonio asintió, frotándose la nuca con un gesto cansado. «Mi padre tenía enemigos, pero nunca pensé que sus secretos pudieran arrastrarnos hasta aquí». «Tenemos que decidir qué hacer», insistió María. «No podemos quedarnos de brazos cruzados». De repente, un ruido seco proveniente del pasillo lo sobresaltó.
Las luces parpadearon y la puerta del despacho se abrió lentamente, dejando entrar una sombra que nadie esperaba. Pensé que no vendríais, susurró una voz familiar y fría. María y Antonio se quedaron inmóviles, enfrentándose a un pasado que se negaba a morir y a un futuro que amenazaba con devorarlos. La figura que apareció en el umbral era la de Elena, la hermana menor de Antonio, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño impecable y ojos que brillaban con un fuego contenido. Llevaba un vestido rojo intenso que abrazaba su silueta y unos pendientes de plata que tintineaban suavemente con cada movimiento. Elena, musitó Antonio, con una mezcla de sorpresa y resentimiento, ¿qué haces aquí? Ella cruzó la habitación con pasos decididos, sin apartar la mirada de María. He venido a decir la verdad, dijo con voz firme. Porque ya no puedo guardar más secretos. María sintió como el aire se volvía más denso, como si las paredes mismas contuvieran el peso de lo que estaba por revelarse. Antonio, ¿qué es lo que no me has contado? Preguntó, intentando mantener la calma. Elena sonrió con tristeza y se acercó al escritorio, sacando un sobre que parecía viejo y gastado. Esto es solo el principio, dijo. Dentro hay pruebas que cambiarán todo lo que creéis saber sobre vuestra familia y sobre esa carta. Antonio miró a su hermana con una mezcla de dolor y sorpresa, mientras María abría lentamente el sobre, consciente de que lo que encontrarían dentro podría destruirlos o salvarlos. La verdad, una vez más, estaba a punto de salir a la luz, pero esta vez traía consigo promesas y amenazas que ninguno de ellos podría ignorar.